Este tren lleva muchos vagones. No es como que tomábamos para ir a la playa. Avanzamos en silencio, siempre vigilados. Este proyecto en especial fue un proyecto un poco más intimista porque estaba en una situación que en el momento que yo recibo el apoyo del IPCINE, Instituto Mexicano de Cinematografía, yo estaba embarazada y pensé cuando no eres madre, se te hace muy fácil abordar ciertos temas y cuando me pongo a investigar a profundidad este proyecto, que es un libro ilustrado para niños, hecho animación, que es toda una historia de por qué empecé a hacerlo. Ya teníamos varios cortos animados de esta índole, pero ninguno con una temática tan fuerte, ¿no? Tan doloroso. Entonces, cuando yo abordo el tema y empiezo a buscar referencias, como que caí en depresión porque veía las caritas y los registros fotográficos del Holocausto y pensaba que tal vez muchos de esos niños podrían ser mi hijo y también que, que hasta algunos tenían su carita, ¿sabes? Entonces paré la producción un par de veces por cuestiones más que nada emocionales y, y después fui abordando el tema, te digo, de una manera no como se produce de manera industriosa, sino como un trabajo de cine de autor, ¿sabes? Yo enfrentándome al proyecto y después fui incluyendo personal en asistencia de arte y en el desarrollo de la producción. Primero no encontraba la manera de cómo abordar el tema porque tenía mucho miedo, tienes que saber mucho de historia, mucho de la comunidad judía para no caer en no sé, en trastocar, no, más bien trastocar susceptibilidades, ofender de algún modo, porque es un tema sumamente delicado, ¿no? Entonces abordo el tema que empecé a incluir algunos amigos y muchos empezaron a chicos que hacían animación, que conocían que estaba trabajando en el proyecto, se empezaron a sumar, pero eran voluntarios. Y empecé a hacer la proyección en Gaza con un niño chiquito que al final, en resumidas, volví a quedar sola y a trabajarlo por las noches ya que se dormía, porque tengo ciertos toques que no me es fácil concentrarme y lo que hacía es que me esperaba a las 10, 12 de la noche para poder trabajar en mi proyecto. Puede decirse que es un proyecto de un insomnio, ¿sabes? Es un proyecto que me trajo una infinidad de desvelos. Se atravesaron proyectos que me producían un apoyo económico
y trabajaba en esos proyectos, sucedía humo, que no es lo correcto porque tenemos ciertas reglas cuando tú participas en una convocatoria del INCINE, pero si tenía un bloqueo creativo y tenía una oportunidad de trabajar en un proyecto que me aportara económicamente, pues empecé a tomar y que no me fuera tan difícil de desarrollar porque no era un tema así de complicado, ¿no? Tardé 7 años en hacer este corto. En el Inter se atravesaron más de 4 cortos, 3 obras de teatro, una participación en 2 participaciones en un interactivo de ópera de Madame Butterfly. O sea, trabajé en un montón de proyectos. No fueron 8 años de stand-by, sino que fueron, o 7 años de stand-by, sino que fue un trabajo que se fue sumando y descubrí en el inter de cómo evolucionó el proceso creativo fue que menos es más, que yo no podía seguirle pidiendo el apoyo al IMCINE, sino es que no había respetado sus estándares de producción. Había mucha presión porque lo terminara y decidí no tomar ni un centavo hasta que terminara el proyecto. Y así fue, pagué con los otros proyectos, pagué este proyecto y al final el IMCINE me reembolsó la producción, ¿no? Tenía que comprobar, pero creo que lo más difícil, el reto más difícil de ese proyecto fue poder volver a la concentración. Siento que para llegar a la concentración de la creación, tienes como la película El Azul Profundo, salirte de la realidad, sumergirte 20 metros bajo el agua y entender, o sea, en ti mismo cómo vas a desarrollar un proyecto. Y cuando tienes un pequeñito, lo que haces es que vas en el metro 2, mamá, quiero esto, mamá, necesito esto otro, sales y no llegas. Entonces, lo hice en una forma nocturna, pospuse todos los proyectos, participé en Pinocho de Guillermo del Toro, y bueno, creo que fue un año muy productivo a pesar de la entrega de humo, ¿no? En cuanto al proceso creativo, ya muy específico, por qué seleccioné materiales, por qué seleccioné todo lo que viene siendo el arte de la película. No sé si lo pasamos a otra pregunta o continúo. Sí, no, quería preguntarte sobre el liderazgo como directora con el equipo creativo, o sea, con las personas. O sea, ¿cómo es tu comunicación con ellos? Siempre invito a gente con la que puedo lidiar bien. Hay uno o dos que son demasiado talentosos, aunque me producen un desgaste mental, que a veces corto y vuelvo a trabajar porque me es muy difícil lidiar con ellos. Y a veces sacrifico mi paz mental por tener estándares de producción más altos. Sí hay, como tú hablabas en tu charla, sí existe esta cosa de la violencia de género, sí le existe, pero trato que si yo en este caso soy la directora y productora del proyecto, pues voy eliminando las fuentes que me causan estrés. ¿O inseguridad? Inseguridad, mira, tengo 3 hermanos hombres y la inseguridad no es lo mío, soy muy, de hecho yo creo que les robé a mis hermanos la testosterona que les tocaba, entonces creo que sí soy muy voluntariosa, tengo un carácter muy muy fuerte y cada vez que más siendo fotógrafo y te enfrentas con los equipos que la mayor parte son hombres y que no te permiten equivocar, no hay mucha flexibilidad. Uh-huh. Entendí que tenía que masculinizarme en algunos casos, pero no me fue problema por mi situación familiar, ¿sabes? O sea, cuando vives entre hermanos, llegas a entender ese lenguaje y tratar de ir
pues haciendo que las cosas funcionen a través de otro lenguaje. Cómo te comunicas con ellos, pones tus límites y sí, no es fácil la dirección porque hasta, no importa cuántos premios tengas, que tengas todos los premios y todo, va a llegar alguien y te va a decir qué quieres o cómo debes hacerlo. Y eso es, sí, acepto las sugerencias, pero al final tienen que saber que la última palabra es mía, puesto que yo estoy poniendo mi reputación y mis conocimientos en una obra y la única que se expone al final de todo soy yo. Entonces, eso es muy importante, y bueno, creo que nunca me ha fallado eso de que Tus decisiones. mis decisiones, sí. Y bueno, tú eres artista plástica de formación, Ajá. de formación, y has entrado en este mundo de la animación. ¿Cuáles fueron las razones para entrar en el mundo de la animación stop motion? Mira, yo siempre quise hacer animación porque era una enajenada profesional, desde el cómic hasta la animación que veías en televisión. Consumía mucho cine mexicano que no era ni siquiera apto para mi edad. De hecho, mis peores pesadillas están en cine mexicano. Igual, cosas muy divertidas. Me gustaba mucho la comedia mexicana. Y bueno, el cine que devoraba. Ahora sí que cuando en la mesa, para que no discutiéramos, porque siempre hemos sido, mis hermanos y yo siempre hemos tenido nuestras diferencias. Entonces, ponían la tele para que nos aplacáramos y comíamos viendo una película mexicana. Y entonces, de ahí creo que eso, que yo replicaba las caricaturas, escribía los diálogos de muchas caricaturas, hacía monitos en plastilina y tenía una onda del merchandise que iba y vendía en la escuela a cambio de a peso. Siempre me gustó tener mi dinerito, iba y compraba cosas con lo que ganaba, porque, no sé, tenía una cosa de no me gustaba pedirles dinero a mis papás. Siempre fue una cosa medio de autosuficiencia y pues también son muy emprendedora en ese sentido. Y entonces, cuando enfrento que tenía que estar en la preparatoria, que es la escuela después de la secundaria, no sé si aquí le llaman igual, pero entras alrededor de los 15 años y quise entrar a la Escuela de Artes Plásticas por mi edad, que no había cumplido 15 años, me rechazaron, me ayudaron a entrar, porque el día que cumplí 15 años, fue mi primer día en la Escuela de Artes Plásticas. No hubo un vestido de pastel pomposo. Para mí fue la gran celebración estar en una escuela de arte. Y bueno, fue muy significativo que fuera el 26 de septiembre que yo entré a mi primer clase de artes plásticas. Estudié 5 años y ahí aprendí cantidad de técnicas. También como mucha disciplina entre las técnicas de pintura, acuarela, grabado, óleo, serigrafía, composición, dibujo geométrico, pues el claroscuro. Todas estas herramientas más adelante me darían una ventaja. Yo siento que sí, fue una ventaja enorme en la animación, porque no tenía que depender de muchas personas. Yo llevo un proyecto de pi a pa. Es desde el diseño del personaje, la construcción del personaje, el diseño de escenografía, la construcción. La animación no siento que sea lo suficientemente buena a mis expectativas. Prefiero que alguien más haga la animación. Y también creo que hay una cosa que es algo engorroso, pero como que un par de comentarios me hizo tener dudas sobre mi capacidad de animación y empecé a dejarlo.
Pero estuvo bien porque no se puede hacer todo. Sí. Y ya entrando a la postproducción, digamos que la tecnología no era mi fuerte. Y a la hora que hago mi primer cortometraje, que es Lluvia en los ojos, decidí ser el fotógrafo porque me cansaba que el fotógrafo no podía darme el tiempo que yo requería y no podía esperar la producción a que me dieran los horarios que yo necesitaba. Después gané muchos premios de fotografía a partir de envalentonarme, así soy yo, o sea, tomo al toro por los cuernos y me tiro a matar y la mayor parte de las veces salgo bien librada, ¿no? Y en cuanto a la estética de humo, fue que decidí que las artes plásticas eran las que iban a darle fuerza a este proyecto porque la acuarela, que es tan desaturada, tan sutil en su lenguaje, iba a ser el color, va a ser como la paleta de color tenía que estar enfocada a colores separados, deslavados o colores, la ausencia casi de color. Se hace un proyecto monocromático y de una sutileza enorme en cuanto al color en todo el corto. Prácticamente son sepias y blancos y algunas dosis de color en cosas simbólicas como el azul, que el azul es el que traen en las vallas, el uniforme el capo de concentración. Entonces, cierto simbolismo, el rojo y el verde. Esos son los colores que utilicé en el corto y todo lo demás. De pronto recordé en mis años de juventud que conocía la obra de un artista expresionista, creo que es de origen alemán, que se llama Cathy Kolbis, donde pensé, es que sí, con ese poder que ella, su temática, Que hace grabado. Hace grabado. Hace grabado. Es tan poderosa, ¿cómo puede ser tan sublime con un tema tan horroroso? Ella trabaja mucho sobre el ser mamá y ser mujer. Ajá. Justo en la época más fuerte de Alemania, ¿no? Como Sí. de recogerse entre mujeres y en la maternidad. La maternidad, una pieza súper fuerte que creo que tal vez es la más representativa de su obra. Es ella, cruzada de pies, abrazando su hijo muerto, ¿no? Entonces, la ves y esto es así como una anécdota. Cuando estuve nominada a los Emmy Awards, cruzando la calle del hotel donde estaba hospedada, existe el Museo Hammer, y por fin conozco un Cathy Kolbis original. Wow. Y lo veo y caigo en lágrimas porque fue así como un cierre muy fuerte de ver la obra de un artista y yo estar en los Emmys, compitiendo contra Warner Bros., contra Disney, contra compañías superpoderosas y estar entre los 5 nominados. Fue así como yo encuentro como cierto simbolismo en todo lo que hago. Y entonces, volviendo a todo esto de la estética y el grabado, lo más cercano no podía ser grabado porque para mí es una contradicción hacer grabado en la animación. Hay muchos que los hacen, Sí. pero yo lo veo un poco contradictorio porque es demasiado lento el proceso y la animación también no puede sumarse como ponerte zancadilla, ¿no? Con el grabado. Entonces, asumí que algo que podía asemejarlo sería la línea como litografía, que viene siendo el carboncillo, como si fuera un carboncillo, pero esto debería de invadir todo, o sea, delinear todo el corto. El carboncillo, ¿por qué el carboncillo? El carboncillo es algo que está vivo, que es un árbol, que lo quemas, lo matas y haces una pieza de carbón para trabajar algo artístico y das vida con algo que está muerto, ¿sí? Entonces, no lo entendí de pronto, pero a la hora que
que tomo el carboncillo es también cómo el corto se llama humo, ¿qué resulta? Es el resultante de quemar algo, ¿no? ¿Y qué quemaron? Quemaron a personas, a niños, a mujeres, y era un símbolo importante de tomar. Entonces tomo el carboncillo para contar esta anécdota. El papel, todo tiene una apariencia de papel, porque así veían los nazis a las personas, como un papel que podría llevárselos el viento y no importaba, ¿sabes? Así como borraron vidas, quemaron papel, había mucho simbolismo en eso, ¿no? Entonces, tal vez la gente el público ve humo y no sé si encuentre todos estos, Símbolos. estas lecturas, simbolismos, Ujú. que yo fui comprendiendo, o sea, lo fui comprendiendo en la marcha, no entendía por qué el carboncillo, no entendía muchas cosas, pero sabía que era eso. Y después empecé a entender qué fue, cómo me orilló, cómo el subconsciente dirige a la conciencia, ¿no? Cómo el subconsciente te va dando la mano. Una vez oí en una charla ¿cómo se llama? Cortés, ay, se me va ahorita. Julio Cortázar, Ok. que decía que él sabía cómo empezar un cuento, pero nunca sabía en qué ¿A dónde iba a terminar. parar? Ujú. Y entonces dice que era como un acto mágico, de que se movía la pluma sola. Y yo dije, exactamente eso es lo que me pasó con uno. Como si yo hubiera tomado la ouija y me dijera, por aquí, sí, allá, acá. Justamente te iba a preguntar, en otra entrevista contaste que hay personajes tridimensionales y personajes de atrás, ¿no? Los que no son para el niño, los que no son más cercanos. Y bueno, estas decisiones estéticas, pues no sé, o sea, las tomas, pero ¿cómo sabes que por ahí es? O cómo lo sientes? ¿O qué es lo que te guía hacia ese camino? Pues tal Pues, vez, te digo, es el subconsciente, unos sí. llaman intuición, otros llaman señales, otros Ujú. llaman creación, pero yo creo que es el subconsciente, que dirige, todas estas circunstancias, es información que tienes codificada en tu cerebro y la vas liberando de una manera muy natural, ¿no? Y otro de los elementos siempre me han conmovido las voces de infantes y no encontré a nadie más apto para hacer la voz de mi corto que la voz de mi propio hijo. No creo que nadie me diera permiso de usar a su hijo para decir, para esta historia en específico, sería algo muy delicado. ¿Ves? Hasta cuando estoy aquí Dos controlando manos a mi tan, chamaco. sí. Sí. Y bueno, Dante, Sí, aparece. Dante hace la voz del corto. Fue un corto que él no comprendía en un principio, hasta que en un diálogo me dice, que el diálogo dice, Darío me da la mano, es mi único amigo. Él entiende que se va a morir. Y empieza a llorar y me dice, no lo quiero hacer. Y yo estaba así como, es que ¿quién más me va a ayudar, no? Y entonces me dice, ¿por qué no haces historias felices? ¿Por qué no hablas de cosas buenas? Y le dije, es que esto es una historia que no queremos que se vuelva a repetir jamás. Y es nuestra contribución, es nuestra ayuda para que a ningún niño le vuelva a pasar eso. Y te prometo que cuando terminamos este corto vamos a hacer algo que termine en algo inspirador y que nos haga sentir la felicidad en las cosas pequeñas. Y entonces él acepta, después de llorar mucho, acepta hacer parte de mi corto. Como antes comenté en la charla, creo que el mayor problema para mí es la concentración, puesto que tengo un par de talks que mi hijo, o sea, hace un momento estaba detrás de la cama dando vueltitas y yo no me puedo concentrar porque me clavo en las vueltitas, me molesta mucho el sonido, que el ruidito, entonces trabajo de noche y eso me ha desencadenado problemas de salud, puesto que no duermo bien, de mucha índole.
dermatitis, ansiedad, cortisol, bueno, miles. Mi hijo es asmático, yo también, entonces cuidarlo en la noche, que él está enfermo, yo tengo una entrega, afortunadamente nunca me falta trabajo, todavía no termino uno y tengo trabajo listo. He tenido ahorita, pues creo que todas las becas para, para hacer arte, siempre muy lejos una de otra, Sí. casi siempre es independiente en todos los proyectos que hago, pero como soy diversa y dispersa, puedo trabajar haciendo marionetas, gano un dinero, escenografía, gano otro dinero. No me gusta pedirle dinero a mis padres de los 15 años, como antes mencioné, pero eso sí, tengo la bendición que me daron unas ruinas, las arreglé con trabajo desde los 15 años y fui abonando para tener una casa, un espacio. De menos, nunca me voy a quedar sin techo para dormir y eso me da una ventaja para producir. Otro de los inconvenientes, o sea, no tengo seguro médico, no tengo todas las ventajas que podría tener alguien que trabaja en la institución, siempre trabajo. Son puras colaboraciones, muchas de ellas con la Universidad de Guadalajara, en artes escénicas, un proyecto del Taller del Chucho, la colaboración en Pinocho como fotógrafo, como el que le dicen lighting camera person, pintando los potes para Pinocho, participando en la ópera, haciendo un performance de 3 horas. O sea, nunca para el trabajo, pero sí ya no es lo mismo. Un cuerpo mermado, estoy muy, muy agotada. Y para estar vigente tengo que luchar el doble que alguien soltero o alguien que no tiene, pues no está en mi situación como madre soltera, ¿no? O sea, trato de ser lo más independiente que puedo. Él me acompaña a los festivales, somos jurado y veo el modo. Y tengo un grupo de amigos que siempre pues tratan de ayudarme en lo posible, pero no es fácil porque cada quien tiene sus compromisos. Pero mira, aquí vamos y cada vez está más grande, más le apasiona. Tomo hoy un curso de pixelación con Sara Mela y encantado y él dice que es mi serviciente y que me apoya en todos los proyectos. Entonces creo que estoy en una situación en vez de ventaja privilegiada porque aprendí a ser feliz con las pequeñas cositas. Y creo que él me salvó, al final de cuentas, cuidado, Marte, no toques no toques en el tripié. Y bueno, pues yo me siento privilegiada. ¿Quién puede decir que vive del arte? Con eso cierro. Muchas gracias, Rita, por tu tiempo y Gracias. por